El Evangelio, de la forma en que es conocido el día de hoy, está bajo ataque. Hay aquellos que dicen que para que Dios nos acepte, debemos de hacer méritos para ganar su favor. Hay algunos que creen que una vez salvos somos libres de vivir de la forma en que nos plazca. Pablo escribió la carta de Gálatas a las iglesias del centro de Asia Menor que él había fundado, que estaban confundidas por falsos maestros, judaizantes que decían venir de parte de Santiago de Jerusalén, que venían diciendo: no le crean a Pablo, él no es verdaderamente un apóstol. No le crean a Pablo, él predica una clase de religión barata. No sigan la enseñanza de Pablo, no van a ser salvos. Tú debes de agregarle a tu fe en Jesucristo cumplimiento en guardar la ley de Moisés. Particularmente, tú debes de ser circuncidado para ser salvo. La sesión pasada vimos que Pablo dijo que esta no es una variación del Evangelio, sino que este es un Evangelio diferente. De hecho, es tan diferente que ya ni siquiera es Evangelio. Y para aquellos que se aferran a él, se darán cuenta de que no tienen una relación con Dios. Y Pablo les dice: no crean. No crean a aquellos que vienen con un evangelio distinto. Aquellos que pervierten la verdad. Aquellos que ajustan el evangelio para sus propios propósitos. Merecen ser mandados al infierno. Ahora Pablo comienza a argumentar apologéticamente cómo es que recibió el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es que proclamó fidedignamente la palabra de Dios y no las suyas? ¿Y por qué vale la pena mantenerse firme por la verdad del Evangelio que predica? Ustedes notaron cuando estudiábamos el primer capítulo de Gálatas, versículo 1, la semana pasada, Pablo aclara que no está buscando ganar un concurso de popularidad, no está tratando de ajustar su Evangelio para que sea más aceptable al hombre. Él dice: no somos nosotros quienes formamos el Evangelio. Las buenas nuevas son el Evangelio revelado por Dios, que en la persona de Jesucristo, conforme ponemos nuestra fe en Él, por su obra en la cruz, podemos ver nuestros pecados perdonados. Y continúa en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Está a punto de explicar por qué no es posible que su evangelio sea creado por hombres. Él empieza diciendo que su evangelio es totalmente divino por naturaleza. No es el tipo de evangelio que un hombre podría crear por sí mismo o inventar por sí solo. Es un evangelio de gracia, en el cual todo el trabajo está hecho por Dios y nada de eso por nosotros. Si tú ves las religiones del mundo y si tú estudias comparando las religiones, te darás cuenta de que en cada caso el hombre contribuye para salvarse. También en cada caso, nosotros buscamos apaciguar la ira de Dios en contra de nosotros, cuando la verdad es que la ira de Dios fue derramada en su Hijo Jesucristo y Él apaciguó la ira de Dios a nuestro favor. Y cuando confiamos en Él por fe, recibimos el regalo de salvación por gracia, aparte de las obras. Nuestra salvación, nuestro evangelio, no pudo haber sido inventada por un hombre. Y Pablo continúa diciendo: ni siquiera tengo la motivación de inventar este evangelio por mí mismo. Es exactamente la antítesis de todo lo que siempre he creído. Ni tampoco tuve la oportunidad de haberlo aprendido bajo la instrucción de alguna otra persona. Por ejemplo, los apóstoles de Jerusalén. Nunca tuve la motivación, nunca tuve la oportunidad. Les estoy diciendo la verdad cuando les digo que el evangelio que les he predicado vino a mí por revelación directa de Jesucristo mismo.
Así que cuando tú dices que no soy un verdadero apóstol, o que no crean lo que les digo, yo te digo a ti. El evangelio que predico son las palabras de Cristo, no las mías. Y él dice, en versículo 11, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, por ejemplo los apóstoles de Jerusalén, sino por revelación de Jesucristo. Y conforme descubrimos su vida pasada y su propósito, él sigue diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo estaba tan enojado con lo que él consideraba ser una perversión del judaísmo, que él era el perseguidor más celoso de la iglesia. Él cazaba a cristianos, él los arrestaba, él los llevaba a juicio, testificaba en contra de ellos, buscaba acabar con la vida de ellos. ¿Estaría él motivado a crear un evangelio que fuera tan fácil porque todo lo que tienes que hacer es creer? No, es totalmente lo opuesto de lo que él hubiera pensado. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un fariseo, de hecho un fariseo de fariseos. Él amaba guardar la ley, él amaba la precisión de todas las reglas específicas. Él no estaba predispuesto para decir que nuestra posición delante de Dios es un regalo de su gracia. Eso es distinto a cualquier motivación que él hubiera tenido. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y luego empieza a describir lo que pasó después. Pero nótese que el apóstol dice, no fue que yo haya cambiado por mi propia iniciativa, sino fue que Dios me detuvo y me cambió y me convertí en una persona diferente. Dios fue el que me tomó y me transformó radicalmente para que esté actuando y pensando diferente. Soy una persona totalmente diferente. De hecho, él dice, el plan de Dios para mí existía desde antes de nacer. El llamado de Dios para mí fue desde antes de que yo me formara en el vientre de mi madre. Esto es similar a lo que recordamos de Jacob, de Jeremías, incluso yo agregaría de ti y de mí. El plan de Dios para nuestras vidas, el diseño de Dios para nuestras vidas, no es un accidente, no es el destino, no son las circunstancias, más bien es por su llamado. Él nos conocía desde antes de nacer y nos ha separado para servirle a Él. Y Él nos ha equipado bien para que podamos servirle. Y Pablo dice, aunque yo conocí a Cristo en el camino a Damasco hasta más tarde en mi vida, siempre fue el plan de Dios el apartarme para ser un evangelista para los gentiles. Así que no fue un accidente que yo hubiera nacido en Tarso, para así tener la ciudadanía romana. ¿Pudo alguno de nosotros escoger dónde nació? No, eso depende de dónde estaban viviendo nuestros papás. Y a dónde se mudaron de último momento antes de nuestro nacimiento. No lo podíamos controlar y aún así Dios usa sus planes para formar nuestras vidas de tal forma que incluso donde nacimos será usado por Él. Además, Él dice, su entrenamiento a los pies de Gamaliel fue usado por Dios. Él tenía lo mejor de sus tradiciones ancestrales y entrenamiento para saber el Antiguo Testamento bien. Primero él lo malusó y abusó de ello para avanzar en el judaísmo, por encima de sus contemporáneos para convertirse el mejor de los fariseos. Pero pronto se dio cuenta que estaba equivocado, que Dios tomó su conocimiento del Antiguo Testamento y lo usó
para permitirle tener un mejor entendimiento del significado de que Cristo fuera el Mesías prometido que ellos estaban esperando y buscando. Él dice, Dios me llamó por su gracia, incluso antes de haber nacido, y reveló a su Hijo en mí. Si miramos una referencia cruzada en 2 Corintios capítulo 4, podemos observar y comprender claramente cómo es que Dios llega a revelarse a sí mismo en nosotros. El pasaje empieza diciendo cómo el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos. Pero Dios nos despierta y nos permite ver la verdad, y nos cambia, nos transforma, y despierta en nosotros el poder de Dios por el ministerio interno del Espíritu y la persona de Jesucristo, para permitirnos ver y experimentar por adelantado la gloria de Dios. Vean por ejemplo 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es de esta manera, pues, que Pablo dice, Dios reveló a su Hijo en mí para que yo predique entre los gentiles. Este fue mi llamado, ser el primer misionero transcultural en tomar lo que se consideraba como la fe judía y en predicarlo a las naciones, como se profetizó en el Antiguo Testamento. Y luego dice, fue que me apresuré a consultar con los demás si es que la enseñanza que recibí de Dios a través del mismo Jesucristo era verdadera. No, dice, no consulté a carne o a sangre ni tampoco fui a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo. Pero en lugar de eso me fui a Arabia por 3 años. Ustedes pueden leer esto en Hechos capítulo 9, cerca del versículo 26. Después de que regresó de Arabia, habiendo sido enseñado por Dios mismo, habiendo pasado esos 3 años como los apóstoles que caminaron con Jesús, que fueron entrenados por 3 años por Jesús, pensando profundamente acerca de lo que había aprendido en el Antiguo Testamento y aplicándolo en el entendimiento de que Jesús es su Mesías personal. Entonces, él regresa una vez más a Damasco. Y luego, 3 años más adelante, por primera vez, él va a Jerusalén, pero por un tiempo corto. Él estuvo ahí solamente 15 días. Y su propósito era conocer a Pedro por primera vez. Él quería ser un conocido de Cefas. Él dijo, no conocía a ninguno de los apóstoles, solamente a Santiago, el hermano del Señor. Y su propósito al explicar este trasfondo es el de decir, como lo acabo de decir, yo no tenía la motivación de crear un evangelio, que es llamado por ustedes religión fácil. Ni tampoco mi apostolado es derivado de la autoridad de los otros apóstoles. Ni siquiera he tenido la oportunidad de hacerlo. Solamente estuve en Jerusalén una vez por 15 días. Y dice en versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Así que estaba en Arabia, brevemente en Jerusalén, y luego en Siria y en Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios por mí. Ellos oyeron de mí, sabían de mí, me tenían miedo. Pero también glorificaban a Dios con la idea de que alguien como yo pudiera salvarse. ¿Pueden confiar mi evangelio? Les estoy diciendo la verdad. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Sí. Les estoy diciendo las palabras de Jesucristo. Pero luego, tomando una persona como Tito, quien se convirtió a Cristo en mi primer viaje misionero, un gentil que no había sido circuncidado, a pesar de que estos judaizantes le decían, tú debes de ser circuncidado para poder salvarte. Yo lo traje como una prueba para los apóstoles de Jerusalén para preguntarles, ¿vamos a tener que dividir la iglesia en 2 formas del evangelio? Capítulo 2, versículo 1, él dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, no porque haya sido convocado por ellos para ser corregido en el asunto. Dios me reveló que Él quería que subiera. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, esto no significa que él estaba avergonzado de su evangelio. No significa que él lo llevó a revisar para asegurarse de que ellos lo aprobaran. La razón por la que él fue es con el propósito de unificar la iglesia para que nadie considere que hay dos evangelios siendo predicados, sino que todos entiendan que hay una verdad singular en la cual todos los apóstoles coinciden. Él no quería perder su tiempo y causar una división en la iglesia, sino que dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. No sé si tú alguna vez estuviste con gente que haya tratado de desprestigiar el trabajo que tú has estado haciendo. Pero estas personas, quienes se creía que eran creyentes, tenían la motivación de tratar de avergonzar a Pablo delante de los demás y desacreditarlo, diciéndole a la gente que él no era digno de confianza y que no era verdaderamente un apóstol llamado por Jesucristo. Estos eran legalistas estrictos, judaizantes, que trataban de combinar las leyes de Moisés con el cristianismo, pero habían creado un evangelio deforme que no tenía el poder de salvar. Un evangelio falso, aunque se consideraban hermanos, ellos eran falsos. Y se metían a escondidas para escuchar las enseñanzas y así tratar de arruinar a Pablo. Ahora, si nuestros desacuerdos entre cristianos son sobre cosas de poco valor, cosas pequeñas, asuntos de práctica, asuntos de métodos, deberíamos de ser magnánimos, tratar de aceptarnos, tratar de llevarnos bien unos con otros. Pero cuando la verdad del evangelio está en peligro, no tenemos otra opción más que mantenernos firmes por aquel que salva. Así que Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Esto es difícil para nosotros, porque toda nuestra cultura nos enseña a aceptar a cualquiera por cualquier razón. Así que para nosotros, el no ser tolerante al punto de vista de otras personas, el no aceptar cualquiera o ningún punto de vista, es difícil por el mundo en que vivimos. Y entre hermanos en Cristo genuinos, en asuntos de indiferencia moral, en asuntos de los que las escrituras no hablan específicamente, ahí hay oportunidad para nosotros de aceptarnos unos a otros y de aceptar diferencias en método y práctica. Pero hay algunos asuntos que son de importancia decisiva, tal que no podemos dudar ni por un momento, ni siquiera por una hora. Y Pablo nos está enseñando que la verdad del evangelio es esta. Existen algunos entre nosotros que buscarán crear un evangelio basado en las obras. Y él dice, ni uno de nosotros que trate de ser salvo de esa manera puede ser salvo, ya que nunca podemos ser lo suficientemente buenos para que Dios nos acepte. Hay otros que enseñan que todo lo que tenemos que hacer es decir que hemos creído y luego vivir como se nos dé la gana. Este tipo de libertinaje tampoco es el verdadero concepto del cristianismo. Así que Pablo está tratando de predicar un evangelio balanceado, de libertad, no legalismo, no libertinaje, sino libertad. El evangelio que le fue dado por revelación de Jesucristo mismo. Y consultando con estos apóstoles de Jerusalén,
sobre qué debía hacerse con un hermano como Tito, quien obviamente era salvo. Siendo gentil, ¿lo van a obligar a ser circuncidado? La respuesta fue no. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, ellos no le agregaron a mi evangelio. Ellos no dijeron de mi evangelio que va bien tal como va, pero todavía se le tiene que agregar algo. No, ellos no contribuyeron en absoluto, sino que confesaron que el evangelio que yo predico es totalmente idéntico al que ellos predican. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, que Pablo fue llamado a compartir el evangelio con los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Total unidad en el cuerpo de Cristo, en acorde con la verdad del Evangelio y en acorde con su aplicación, según lo que haremos en el caso específico de los gentiles. Lo que esto significa es que la gente de diferentes trasfondos, culturas, razas y de todo el mundo van a ser salvas exactamente de la misma manera que tú y yo. Y si Dios los ha aceptado, ¿quién soy yo para poner reglas de aceptación más estrictas de las que Dios mismo ha puesto? No debemos de posicionarnos a nosotros mismos como si fuéramos Dios. A las personas que Dios ha aceptado, nosotros debemos de aceptar, bajo las mismas condiciones que Él los acepta. Así que no podemos obligar a la gente a que se circuncide o obligarlos a obedecer las reglas alimenticias de la ley de Moisés, obligarlos a que sean, a que actúen, a que se comporten como nosotros. Debemos de aceptarlos por gracia, de la misma forma en que Dios los ha aceptado. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esa pudo haber sido la razón por la cual Pablo y Bernabé estaban ahí en primer lugar. Esto es, para hacer una colecta para los pobres, para ayudar a los hermanos en necesidad, una contribución financiera incluso para comer, para poder tener regalos de parte de otros creyentes que estaban unidos en el cuerpo de Cristo. Conforme sigamos estudiando el libro de Gálatas, constantemente vamos a tener que escoger entre regresar a una forma de legalismo que no puede salvar o ser tentados a desviarnos en alguna forma de libertinaje debido a la libertad que tenemos en Cristo, o el encontrar un balance bíblico apropiado de la libertad cristiana, limitado e impulsado por el llamado de Dios en nuestras vidas para predicar el Evangelio libremente y clara y completamente, alrededor del mundo para todos los que necesitan oírlo. También aprenderemos la habilidad de distinguir claramente entre aquello que no puede ser comprometido, tal como la verdad del Evangelio, y esas áreas en las que podemos ser amables, tolerantes y aceptar a las personas que son diferentes a nosotros y que aplican las enseñanzas de Cristo de una forma ligeramente diferente a nosotros. El libro de Gálatas es un libro excelente para que nosotros lo estudiemos, para que podamos entender el Evangelio y sus aplicaciones para nosotros en la forma en que vivimos. Y oro para que conforme lo estudiemos, lo puedas encontrar de gran ayuda, como lo he descrito. ¿Oran conmigo? Padre, ayúdanos por favor a ser lo suficientemente audaces para saber cuándo luchar por la verdad,
sin tener que comprometerla, y a no titubear ni siquiera por una hora. Que nos aferremos a lo que claramente nos ha sido revelado. Danos la firmeza del apóstol Pablo, la fuerza de carácter. Permítenos vivir el llamado que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por habernos escogido antes de nacer para servirte. Que seamos fieles en completar este trabajo, incluso si esto implica sufrir persecución. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.